Ni esker onerako egun baten epartxagatik, zio gondek erabeto ondantzan, ni esker horretaratzagatik. Hasiko gara gaurko gai ordenarekin, baina hasi aurretik gauza bat esan nahi dut. Ogasun eta kontuen batzorde berezien partetik elektrizidad Martineri dagokion bete beharren onarpena atzeratu dugu. Komentatu zaigu, antza denez egon daitekela akatzen bat, edo partiduren bat ikusten duela akatzen bat egon daitekela, eta pasatuko dugu kantitate, inposatzen den santzioaren kantitatea egokia den edo ez berriro, orduan gaur atzeratzen dugu gaur gai ordenetik, eta berriro aztertuko dugu kantitatea egokia den edo beste kantitateren bat izan behar. Orduan, hori esan da eta hori gai ordenetik ateratra, hasten gara gai ordeneko lehenengo puntuarekin. Lehenengo puntua 2017 martxoaren 30. akta onartzea bidezkoa bada. Aprobación si procede del acta de la sesión de fecha del 30 de marzo de 2017. Norbaitek aktaren inguruan zeo zerbitzeko. Eso es, Teresa, Jon, zuek ezta? Bale, ba, orduan, guberez, hau batez onartzen da aurreko aktan. Pasatzen gara eta erabakitzailera, bigarren puntura. Bigarren puntua, 2018 urterako herriko jaia. Punto número 2, fiesta local para el año 2018. Horreko azpiko pertsonaleko eta udal administrazioko batzordean tratatu zen puntu hau, eta egiten dugu proposamena da, datorren urtean 2018an San Pedro jaia izatea zutelako jaia, eta guztiok dakizuen bezala hori jainaren 29 izango da. Beraz, hori da, proposatzen dugu. Manuela, Uli, bozkatzera paso egiten dugu, bigarren puntuaren aldeko bozkak. Hirugarren puntura pasatzen gara. Hirugarren puntua, bete beharren aitorpena. Punto número 3, reconocimiento de obligaciones. Vídeo. El reconocimiento de obligaciones se presentó en la correspondiente comisión y son 3 puntos sobre la empresa Rico, alquiler de 5 impresoras de diciembre del 2016, de junio una factura por reparación de materiales de alumbrado público con carácter de urgencia y las ambulancias de fiestas del 2016. Bueno, en total son 251 lo de Rico, 6.739 de Tecuni y 3.000 las ambulancias de día. Y es que Emilio, Anchu, Teresa, Joan. Solamente mencionar para este reconocimiento de obligaciones que hay una partida importante de suministro de cable antirrobo con el proveedor Electricidad Martín S.A. Solo queríamos mencionar... Eso es lo que he sacado de la conferencia. No, que igual yo me he explicado. Vale. Lo explico en castellano, porque lo hemos sacado del orden del día porque sí que es cierto que desde algún partido se nos ha trasladado que las penalidades que se les han impuesto a Electricidad Martín no les cuadran, las hemos revisado, nos sugiere que debemos de volver a revisarlas y por lo tanto sacamos este punto del orden del día hasta que se revisen esas penalidades que se le imponen para ver si son las correctas o no. Manuela. Vale, eso. Nada. Vale, muy bien. Eso, vale. Gordon,
Bozkatzera pasatzen gara, puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Puntua onartu zaten moteta. Laugarren puntua. Laugarren puntua 2016-eko kontu orokorra onartzea bidezkoa bada. Punto número 4. Aprobación si procede de la cuenta general del ejercicio 2016. Terminado el plazo de exposición y no habiendo alegaciones, se remite al Pleno para su aprobación. Juanchu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Bago ere bozkatzera baso egiten dugu. Beraz, laugarren puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Beraz, laugarren puntu ere onartutzat. Paso egiten gara, adibidez, sustapen eta kontrol barkatu. Bosgarren puntua onartzea bidezkoa bada aurrekontuak kreditu deigarrien bidez aldatzeko bosgarren expedientea. 1555/2017 expedientea. Aprobación si procede del expediente número 5 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Expediente 1585/2017. Emilio. Este expediente se presenta en la comisión correspondiente de Hacienda ante la urgencia y la necesidad de llevar a cabo varios proyectos. Pues se presenta en diferentes partidas un proyecto para varios de vías públicas de 48.000 euros, calefacción de Sipirilla 2.546, luminarias de biblioteca 5.107, mobiliario de Cuchillo 2.400, barandilla del cementerio 18.000, mobiliario urbano 25.000 y renovación Parque de la Ballena 55.000, total 156.054,35 euros. Lo tenemos aquí para su aprobación. Millesker, Juanchu, Teresa, Jon. En este expediente de modificación presupuestaria número 5 se traen unos conceptos que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, en otros plenos, nos parece que están insuficientemente definidos. Hay un concepto de proyectos varios vías públicas que no se define con precisión. Se habla de parking arriatera y rehabilitación de calles en el municipio. Nos hubiera gustado saber más o menos aproximadamente qué calles, qué zonas, qué se pretende, qué necesidades hay. También para el proyecto del parking de arriatera, pues cuáles son las expectativas, qué es lo que se pretende hacer en este parking. Solamente hay unos importes y no hay apenas definición. Por otra parte, la renovación del Parque de la Ballena por 55.000 euros también sucede algo parecido. Se nos habla en la definición del gasto que es para renovar bancos, papeleras, barandilla de la fuente, arreglo del suelo, etc. Nosotros, hace ya, como luego definiré, registramos hace muchos meses una solicitud para que se nos tuviera en cuenta en la comisión que iba a definir las actuaciones sobre los parques. Han pasado todos esos meses, luego lo comentaré en ruegos, y que sepamos, no ha habido ninguna reunión de esa comisión, no se ha tratado nada acerca de la renovación de los parques. Un inciso. Nunca se habló de que habría existir una comisión sobre renovación de parques. Es decir, nosotros como partido de gobierno, con los partidos a los que llegamos a acuerdos, y en este caso parte de los acuerdos son parques infantiles y algunos muy en concreto, con esos partidos lógicamente hablaremos para ver cuál es el modelo final de parque, pero no va a haber una comisión de parques infantiles.
Correcto. Ahora mismo, de hecho, con nosotros, con Debetu, no hay un pacto presupuestario vigente. Pero, sin embargo, lo hubo y, o yo he entendido mal, en aquel pacto presupuestario se habló repetidas veces de que se iban a estudiar las actuaciones en los parques. Pasó todo un año, no se habló de ninguna de esas actuaciones, únicamente se nos entregó un estudio que realizó una ingeniería, pero no se ha contado con nosotros, que yo sepa nunca, para ninguna de las actuaciones en los parques. Entonces, evidentemente, nos encontramos con una partida presupuestaria de 55.000 euros para la renovación del Parque de la Ballena, con unas actuaciones que se han decidido o diseñado al margen nuestro. Es más, a lo largo del año 2016 se nos comentó que efectivamente se tenía en cuenta nuestra opinión a nivel consultivo. Evidentemente la decisión corresponde al equipo de gobierno, pero que se iba a tener en cuenta, y eso formaba parte del pacto presupuestario que se firmó en diciembre de 2015 para el año 2016, las actuaciones en los parques. Ha pasado todo un año, nosotros no hemos visto absolutamente nada. Estamos ya en mayo de 2017, seguimos sin ver ningún tipo de consulta, de reunión con la oposición, de que se nos tenga en cuenta en la renovación de los parques. Evidentemente no es lo que nosotros entendíamos que se había comprometido el equipo de gobierno. Norren debatean, joan ildotik ere jarraituko dut, ezta? Hemen aurkezten den aurrekontuen aldaketa esanguratsua da, bai kantidateen aldetik eta bai kutzen dituen aldeak. Eta guk uste dugu arte ez dugula inolako funtsezko edo pisuzko azalpenik. Emilio berak onartu du Haciendan diru kantitatea azaldu egintzela, baina hirigintzan hor, zerbitzu ez da azaldu, ez da inoiz hitz egin ze edukiak eta ze ekintzak egingo diren leku hauetan. Bakarrik, azken batzorde gure galdera bati erantzunez, hainbat diru eta aipatu ziren parkaz, baina besterik ez. Orduan guk ere uste dugu horretan batzordean oso informazio gutxi egon dela. Honez gain, eta bat egiten dut neurri batean, ez eta argudio ezberdina izan Jonek esan duenarekin, gu bai daukagula honetan aurrekordio bat, aurrekontua direla eta aurretik asenetu ginen, eta hainbat puntu onartu ziren. Guk uste dugu bete-betean hau gu onartutako puntu batean zar daitekeela. Orduan guk uste dugu oso informazio gutxi daukagula eta zentzorretan perez gaude hau datorren informazio eman ondoren, baietz eman ondoren, baina horrek esan nahi dut datorren hilabetean berrik ezbaidatzen baldin bada, bai, baina horrengo baldintzetan ez. Comentaba y resumo muy rápidamente, siguiendo un poco la línea argumental que ha utilizado el compañero de DBTU, que nosotros también valoramos que ha habido muy poca información sobre estos temas. Son partidas que afectan al día a día del pueblo y de muchas cosas y creemos que tenemos que tener esa información. Como bien ha comentado Emilio, esa información ha sido en Hacienda, tanto dinero, pero luego en obras y servicios no se ha explicado ese dinero en qué se va a utilizar, cómo se va a utilizar, qué partidas y demás. Solamente a pregunta nuestra se explicó y se citaron un poco las cantidades del Parque de la Ballena. Nosotros sí que en estos momentos firmamos un acuerdo presupuestario y luego eso vehiculizó nuestra abstención en el presupuesto y creemos que claramente todo lo que es que los proyectos en vías públicas y movilidad urbana en el Parque de la Ballena se entienden de lleno como el desarrollo y concreción del punto número 12 de ese acuerdo, que dice renovación de calles, aceras, mobiliario urbano. Se acordará la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios y la concreción de la partida taca. Entonces, con nosotros tampoco se ha acordado nada, entonces en este momento nosotros no vamos a apoyar esta modificación presupuestaria, pero sí dejamos la puerta abierta que si esto en un plazo lógico de un mes, o sea, el mes que viene, se trae a la Comisión de Urbanismo, se nos explica de qué son estas obras, se nos comenta y en ese aspecto se nos dice de qué se va a tratar, no tenemos ningún problema, que si esto viene el mes que viene, hombre, a no ser que pase algo raro, en principio vamos a aprobarlo, pero en estas condiciones no lo vamos a aprobar, o no lo vamos a votar a favor, perdón. Bien, por nuestra parte tampoco hay ningún problema en retirarlo del orden del día y comentarlo más profundamente, no obstante, sí hacer dos precisiones. En este caso, y como veis en las propias partidas y por el importe, se trata de actuaciones ordinarias, que es, por ejemplo, el tema del asfaltado del Parque de la Ballena, renovar algunos bancos que habréis visto que algunos ni siquiera son iguales a nosotros.
tocan los caminos y en este caso que se asfaltaba también la zona del frontón y la pista de tenis, es decir, actuaciones ordinarias, diarias de mantenimiento, no eran actuaciones importantes en los parques. No hay ninguna pega en que votemos y dejemos el punto sobre la mesa para el mes que viene. Bueno, de hecho, como la propuesta es la alcaldía, lo puedo decir yo, si no me equivoco. Pero sí. Bueno, pues como no es el inicio de la sesión, votamos. Dejamos el punto encima de la mesa, Ornalde Bosca. Kontrakoak. Abstentzioak. Seigarren puntura pasatzen gara. Seigarren puntua berri ematea. Gaia 2017-eko lehenengo hiruhilekoaren egikaritzen maila. 1558/2017 expediente. Punto número 6. Dar cuenta del estado de ejecución del primer trimestre 2017. Expediente 1538/2017. Emilio. Se dio cuenta en la comisión correspondiente de esta ejecución del primer trimestre. En lo que respecta a ingresos, llevamos de ingresos un 21,7% y en lo que hemos de gastos llevamos un 16,24%. Juancho. Teresa. John. Manuela, ¿tienes calor? Te bajo la temperatura. No, es que calor. Te bajo. Si no se va a adivinar cómo. A ver si así te va más. Willy. Vale, no, pues que ahí te la vas a checar. Me he obcecado, para acá. Es que a mí sí que me da de lleno y estoy ya... Si quieres votamos, pero... Por votar. Vale. Vale, aquí la bidea sustatzen eta kontratanera pasatzen gara. Ja ez dakit puntuaren. Zazpigarren puntua, presazko mozioa karakorik bada. Punto número 7, mociones de urgencia si las hubiera. Mociones de urgencia, 96 erdoka. Ez. Pasatzen dugu. 8. puntua. Zortzigarren puntua, berri ematea, gaia. Deialdietako erantzinean agertzen diren alkatetza dekretua. Punto número 8, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Norbaitek honen inguruan zer egiterik nahi galderarik. Ez. Bai, 9. puntua pasatzen gara. Zortzigarren puntua, la López Bandera. Punto número 9, juegos y preguntas. Norbaitek ere edo galderarik. Sí, yo tengo varias. Una es en relación a algunas mociones que se han presentado, que no han conocido desde el día. En concreto, voy al voluntario. Sobre el primer comentario es la moción relativa a la publicación en la web institucional de la creación de bienes y patrimonio de los cargos electos de la Corporación Municipal de Sopela. Desconocemos el motivo de por qué no esté en el orden del día, cuando ayuntamientos gobernados por compañeros del alcalde, el ayuntamiento de Bilbao, el ayuntamiento de Maracaldo, por una referencia, los bienes de los concejales están publicados en la página. Uno, no entendemos que Sopela no siga ese ejemplo y entendemos menos que una moción tan sencilla, de 5 líneas, se haya sacado del pleno y sobre todo sin ninguna explicación, porque no hemos encontrado un informe. No es así, sí ha habido explicación y de hecho ha habido una llamada por mi parte a mi compañera, no de partido. No se saca del orden del día del pleno, se saca como moción porque no es una moción, sino que es un ruego, con lo cual que obviamente
tenemos que atender, que nuestra página web actual no tiene ningún espacio para eso. Obviamente nuestras declaraciones de bienes, las de todos, están aquí custodiadas y cualquier persona puede tener acceso, y las declaraciones de bienes se van a colgar en la página de la transparencia, como no podía ser de otra manera. ¿Se van a robar? En la página de la transparencia, ¿Cuándo hace eso? de manera inmediata. En cuanto esté habilitado y se pueda colgar, lo colgaremos. ¿Tenemos una fecha aproximada? Pero te voy a decir de aquí a una semana, pero vamos, en las próximas semanas. En cualquier caso, yo creo que cuando una moción se saca del pleno, se tiene que justificar. Y yo entiendo que eso tiene que ser por escrito, no hay nada de razón. Perdóname, creo que estás equivocado. Es decir, el orden del día del pleno se confecciona desde la alcaldía con el departamento de secretaría y se saca del orden del día, no del orden del día, sino de mociones, y se traslada a ruegos y preguntas, porque es un ruego y a tu compañera se le llamó para indicárselo. Me gustaría que en lo sucesivo la respuesta fuera por escrito. Me parece bien, pero yo si entiendo que lo puedo hacer de manera no por escrito, es decir, no veo el motivo para responder por escrito cuando se puede hacer en una llamada, porque es algo que es obvio que no se trata de una moción. Es decir, cuando alguien pide algo, es un ruego. Y para eso, de eso hemos debatido en este pleno largo y tendido. Por lo tanto, te animo a que analices el ROM, si quieres, y te indico. Te indico, en el artículo 24.3 te viene definido lo que es un ruego, que es ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación, y podrán plantearlo todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces, como en este caso has hecho tú perfectamente, se te ha respondido perfectamente. Este es el ROM y este es el reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Sopemo. Bien, pues entonces el alcalde adquiere el compromiso de este ruego y dice que en breve se va a poner en marcha, pues haremos un seguimiento a ver si me cae con su palabra, porque llevamos ya 2 años y no lo hemos visto. De hecho, perdona, no solo eso, es decir, nosotros vamos un poco pocos en la transparencia en general, porque nuestra informática va como va. Bueno, siempre llega. ¿Bien? Luego, ¿Perdona? que siempre llega a culpable. Sí. Por otra parte, ya comunicamos en las comisiones la queja, que además era mayoritaria por parte de todos los grupos, las peticiones que hacen los grupos para hacer su actividad, cada las comisiones o cada los plenos, si no me confundo la ley dice se debe responder en 5 días, siempre y cuando no se hagan peticiones complejas. Perdóname, y nosotros a las peticiones de acceso de los concejales estamos repitiendo, salvo que se pueda haber colado alguna, que como todos somos humanos, se está respondiendo en 5 días. Perdona, En 5 días. En 5 días laborables. ¿Alguien le han entregado documentación en 5 días? Es que nosotros no entregamos documentación, damos acceso. Es diferente. No. Alguien de compañía dice que no, Bildu. Perdóname, Bildu innumerables veces está aquí viendo documentación. Lo que se hace es se da acceso y se da un plazo determinado para acceder a esa documentación. En mi caso, yo a mis compañeros no nos ha producido esa premisa. A ver, algunos por la mañana tenemos más dificultad de venir aquí, otros compañeros pues, por horario laboral lo tienen más fácil y invierten más horas aquí, pero en 5 días no suelen tener acceso, pues sí es cierto que vienen y los miran, pero no en 5 días. Por aclaración, el plazo de 5 días es si aclaráis los motivos, que no se suele aclarar, y si no, el plazo que nos da la ley es un mes. ¿Qué tipo de artículos si quieres? Léelo, Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde, de la presidenta o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos e información obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de sus funciones. La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en 5 días naturales siguientes a aquel que se hubiese presentado. Como te indico, eso es cuando la solicitud es motivada. Vosotros
por norma general, no lo solicitéis de forma motivada. Y cuando no se solicita de forma motivada, la ley da un plazo superior. El alcalde cuando quiere se pone exquisito, pero para los plazos no es tan exquisito. Para los plazos es muy exquisito, porque si no lo fuese, me puede sacar los colores. ¿Más? Bueno, digo a los compañeros. ¿Esa? El primero de los ruegos era en relación a la declaración institucional que se presentó conjuntamente por Deno Guarquera Sopela, Eusko Abertzaleak Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos de Sopela, relativa a los ataques sufridos por los establecimientos hosteleros de Sopela. Esa declaración fue aprobada en el mismo pleno y se aprobó la declaración de apoyo a la policía local. La declaración relativa al apoyo a la policía local fue publicada en Sopela Gurea de Mayo, pero nos preguntamos qué tipo de difusión se ha dado a esta otra declaración. Hasta el momento no sabemos si se va a publicar en algún sitio, si se va a difundir de alguna manera. Esa era una consulta, un ruego regular. Si no se publicó en el Sopela Gurea, habrá sido mejor, porque tendría que haberse legado la misma difusión. Lo voy a preguntar a ver qué es lo que ha pasado. Es que otra consulta era sobre algo que se ha mencionado antes, sobre la web de transparencia. La web de transparencia, el portal de transparencia, también estaba en el pacto presupuestario que para 2016 se firmó entre PNV, PSE y Bebetu. Tengo aquí impreso el estado actual de la web de transparencia y, en mi opinión, es el mismo estado que estaba en diciembre del año pasado. Es decir, en institucional tenemos 0 documentos, en normativa 2 documentos, en económica 8, que son básicamente los del presupuesto, en ayudas y subvenciones 6, que son las subvenciones del año pasado, no hay ninguna relativa a este año, en patrimonio 0, contratación 0, en obras públicas y medio ambiente y urbanismo 0, y en información y atención al ciudadano 0. Es decir, que desde diciembre del año pasado no ha habido ningún avance en favor de transparencia. Tampoco el estado de ejecución del presupuesto, además, solamente hay documentos relativos al año pasado. De este año 2017 no hay ningún documento. Nos gustaría que la transparencia de una vez se pusiera al nivel que entendemos que está en otros municipios equivalentes. Y luego, por otra parte... Espera, yo que si no sí. me cierro. A mí también me gustaría. Tenemos ciertamente serias dificultades, pues porque, como conocerás, la mitad del departamento de informática lleva de baja tiempo y la otra mitad también lo ha estado durante un tiempo, lo que nos dificulta seriamente cumplir con algunas cosas que son obligaciones. Y además las entendemos como obligaciones y entendemos como es algo, como un debe que no se está cumpliendo y que debe de cumplirse. Y por último, tengo aquí una lista que me gustaría facilitar para su conocimiento a los grupos políticos. Una copia para cada uno y otra para la secretaría, que sin afán de ser reiterativo, son ruegos que se han sido registrados a lo largo del tiempo, pero algunos de ellos han sido recogidos y atendidos de alguna manera en diferentes plenos y comisiones. Entonces, si se me permite, me gustaría dar una lectura, al menos a los títulos, y comentar algún aspecto de un ruego que entendimos que se dijo que iba a ser atendido. Entendemos que no todos los ruegos tienen por qué serlo, pero algunos de ellos entendimos que se iba a ser atendido y no vemos el resultado. El 22 de febrero de 2016, el Pleno aprobó una moción con el contenido en el que el Ayuntamiento de Sopela pondría en marcha un proceso participativo sobre los accesos al Hospital de Urduliz para facilitar
facilitar a los sopelostarras toda la información sobre la problemática y posibles alternativas. El Pleno instaba al alcalde a realizar una consulta a la ciudadanía para decidir la mejor alternativa. Esto fue el 22 de febrero de 2016. Se respondo, como todos sabéis, y como todos habéis protestado además, o gran parte, ya se ha iniciado ese trámite, se ha iniciado con 400 consultas a ciudadanos de Sopela. Nos tienen que entregar, yo creo que esta semana o la que viene se hará la presentación de los resultados en los partidos políticos. Una vez que se haga la presentación en los partidos políticos, ese resultado se colgará en la web municipal y se pedirá a los habitantes de Sopela a ver si quieren, pueden, desean aportar alguna mejora para que se considere desde el ayuntamiento. En relación con ello, nosotros registramos una serie de propuestas, de aportaciones al tema de los accesos al Hospital de Urduliz, como es sabido y se ha comentado en otras ocasiones, en septiembre de 2016. En el pleno del 29 de septiembre de 2016 obtuvimos contestación de alcaldía, y leo literalmente: se ha recibido la propuesta y se agradece. La propuesta se va a estudiar. Nos reuniremos con tu grupo y con el resto de grupos para poder dar la mejor solución al tema. Solamente incidir que esto fue hace 8 meses. Dado que nada de momento nos indica, esperaremos al resultado de esa consulta a la ciudadanía, que dichas reuniones se vayan a realizar antes de pasar mucho tiempo, antes del final de la legislatura. Mañana viernes voy a comparecer en la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Vizcaya para dar a conocer a los grupos punteros la mencionada propuesta de accesos al Hospital de Urduliz. Por otra parte, Y si consigues que nos lo paguen ya sería genial. lo intentaremos. Por otra parte, dentro de estas aportaciones se advirtió en enero de 2017 y en marzo de 2017 también el peligro que el actual vigor del Castor de Andratena próximamente se pretende ampliar tiene en Olavido. Se nos dijo en comisión que se iba a hacer algún tipo de actuaciones. Que sepamos, de momento no ha habido ninguna actuación en ese cruce. Te respondo. Se ha contratado una empresa para que evalúe la peligrosidad de ese tramo en el que vive gente, básicamente, para que nos dé claves de qué tipo de medidas de seguridad activas se pueden instaurar desde el cruce entre Enrique Urruticoechea y Olavide, más o menos hasta donde está el pabellón de la Brigada aproximadamente. Nos alegra mucho saberlo. Ya nos habría gustado mucho más si se nos hubiera notificado. Pero bueno, nos alegra saberlo ahora. En esto, si os notifico cada cosa que hago durante el día, creo que tardo más en hacer notificaciones que en trabajar. Luego, el 19 de mayo de 2016, hace todo un año, registramos una propuesta para que en Sopela los niños y niñas pudieran tener barracas a precios populares, a cambio de la cesión gratuita del suelo. Bueno, en aquel momento se nos comentó que la ordenanza actual no lo hacía posible, presentamos una propuesta para modificar la ordenanza, pero como no llegábamos a tiempo de fiestas de Sopela, quedó el tema en suspenso. Entendíamos que a lo largo de todo un año habría tiempo suficiente para retomar el tema. No ha sido así. Cuando lo hemos vuelto a retomar y registramos otra vez la propuesta el 11 de abril de 2017, bueno, se nos comentó que no era posible, que había que hacer una serie de consultas, que no se podía modificar, no se podía hacer esa cesión gratuita. Sin embargo, nosotros nos hemos puesto en contacto con otros ayuntamientos de población similar y lo están haciendo. Se nos ha dicho que se ha hecho una consulta a Diputación, no sabemos el resultado de esta consulta. Lo que sí sabemos es que hay ayuntamientos concretos de Vizcaya, de población muy similar a la de Sopela, que no es que lo vayan a hacer este año, que lo van a hacer, sino que lo hicieron ya el año pasado. Bien, te respondo. El informe que ha llegado hoy desde Diputación, son unas cuantas páginas, y me voy básicamente a la resolución, ¿vale? Además, y una cosa que me gustaría decir, y en Sopela hacemos todo bien, seguramente,
ni en otros municipios se lo hacen todo bien. Y que otros municipios estén gobernados por el PNV y hagan cosas, no quiere decir que las hagan bien, como no quiere decir que las hagan bien si están gobernados por el PSOE, ni por ningún otro. Es decir, como argumento, lo siento John, pero no me vale que otros municipios, por el mero hecho de que gobierne el PNV, pues nosotros tengamos que hacer lo mismo, porque en algunas ocasiones, pues igual no hacemos nada. Pero bueno, cita el artículo 9 de la norma foral 4.1990. El citado artículo 9 hace referencia a la capacidad económica de las personas que deben satisfacer las tasas y que se aplica el caso que nos ocupa. A la vista de lo anterior, cabe concluir que no es posible establecer una exención a la tasa por ocupación del dominio público a favor de la asociación de feriantes. No obstante, luego prosigue y da una posible clave que se podría seguir, pero la conclusión es esa. A la vista de lo anterior, cabe concluir que no es posible establecer una exención a la tasa por ocupación del dominio público a favor de la asociación de feriantes. Y como te digo, luego sí que da una clave que yo creo que se podría analizar si la mayoría de grupos estamos de acuerdo en aplicar esa exención a la tasa. No obstante, y sobre lo que dices, efectivamente, un año es tiempo más que de sobra para trabajar, pero quien tiene que trabajar es quien quiere tomar esa iniciativa. Es decir, el equipo de gobierno y el PNV no está a favor de no aplicar esa tasa a los feriantes por ocupación del dominio público. No es nuestra política. Es decir, nosotros podemos debatirlo y lo podemos votar y lo podemos hablar, pero quien tiene que tomar la iniciativa sobre algo que quiere debatir será quien lo quiera debatir. Es decir, nuestra postura de momento, y salvo mejor argumento, es que entendemos que un feriante, por el mero hecho de ser feriante, no tiene más derecho a no pagar la ocupación del espacio público que el que tiene el circo o que el que tiene, yo qué sé, los cacharros estos que vienen ahora en los burgers, los churros o las burger necas estas o como se llamen, que pagan eso. Entonces, todos estos pagan su correspondiente tasa por ocupación de espacio público, ¿vale? Y nuestra opinión, y sujeta a debate como siempre, es que los feriantes tienen que pagar también esa tasa por ocupación de espacio público, salvo que el Pleno opine lo contrario, y que además también deben de pagar la electricidad que quieran consumir. Porque por otro lado, tampoco pensemos que la tasa por ocupación de espacio público es como para, ni para ellos hacerles ricos, ni para ellos hacerles pobres, ni a nosotros millonarios. Y además tiene un sentido, decir, alguien ocupa tu espacio público, probablemente por el tipo de maquinaria que es, incluso pueda dañarlo, y es bastante razonable que el ayuntamiento tenga unos ingresos para intentar paliar también los desperfectos que se pueden sufrir. Dicho esto, absolutamente dispuestos a hablar de ello con una propuesta, pero nuestra posición inicial es que tienen que pagar esa tasa y por eso tampoco es iniciativa nuestra llevarlo a debate, sí debatirlo cuando lo saquéis. Me parece, respecto a tomar la iniciativa, que 3 propuestas registradas a lo largo de un año por parte de nuestro grupo es tomar bastante la iniciativa. Han sido 3. Además de eso, solicitando este tema. Además de eso, en cada una de las propuestas, que no eran genéricas, sino muy concretas y definidas, en ningún momento nosotros pretendíamos que la asociación de feriantes fuera mejor que nadie y que ellos tuvieran que tener exención de la tasa. No, era un toma y daca. Era un acuerdo con unas condiciones muy concretas que lo que pretendía, lo que buscaba, que los niños y niñas de Sopela pudieran tener para casa precios populares. El acuerdo era que ellos se comprometían con unos precios muy rebajados, populares, a cambio de la exención de la tasa. No era una exención de la tasa porque sí, era a cambio de un beneficio para el pueblo. Y de hecho, en la modificación de la ordenanza que proponíamos, en la que prácticamente solamente había que modificar un párrafo o un artículo, lo que se decía era que con carácter genérico, para otras posibles situaciones, que no estaba para nada personalizado en la asociación de feriantes, podría haber más casos en el futuro, hubiera que presentar una memoria muy concreta justificativa de las razones por las cuales, en ese caso particular, se solicitaba la exención de la tasa. Por otra parte, la norma foral, que yo sepa, establece, me gustaría examinar ese informe, pero bueno, en cualquier caso, de la lectura que hemos hecho en la norma foral, establece los casos en los que es obligatoria la exención de la tasa, pero yo no he visto que no permita establecer otro tipo de exenciones añadidas. Continúo. No, espera, que te acabo de responder eso.
documentación, que por cierto pensabais que jamás iba a llegar, se pidió la semana pasada y como veis está aquí. Como te digo, da una conclusión general y parece que abre una pequeña vía que nosotros analizaremos y por supuesto hablaremos y este informe se puede ver sin ningún problema. Otra cosa es que nosotros estemos a favor de que se dé esa exención, que es a lo que te voy, y es a lo que te he dicho que es una iniciativa, obviamente, tiene que ser de DBTU, se ha dado, y lo que no se puede decir es que no ha habido una respuesta por parte del equipo de gobierno, porque habéis tenido respuesta y además por escrito. Por supuesto que nosotros entendemos perfectamente que el equipo de gobierno nos diga, mira, este tipo de iniciativa no la compartimos y no la vamos a llevar adelante, o desde luego no vamos a dar ninguna facilidad para que se lleve adelante. La de los precios populares, de las barracas, de los niños y niñas, etc. No, por supuesto, es potestativo del equipo de gobierno. Perdón. Eso, y lo sabes, rozaba un poquito la demagogia. No se trata de precios populares o no. Punto número 1, quizá lo que roce sea una subvención encubierta. Eso para empezar. Lo segundo, no solo se pedía, o por parte de los clientes no solo se pide, no abonar una tasa por ocupación de espacio público. Se pide también que el ayuntamiento pague la electricidad. La electricidad de esas máquinas, hombre, creo que gastan un poquito más que una tostadora. Y durante varios días la factura que nos puede salir al ayuntamiento a cambio de lo que tú llamas precios populares y yo llamo subvención, pues puede ser importante. Y ponderar eso me parece complicado. Por lo tanto, nosotros entendemos que, oye, si quieren poner barracas en Sopela, que hagan la solicitud, que las tenemos, se resolverá, y nuestra opinión es que paguen la tasa y por supuesto se pague la electricidad. Desconozco cuáles pueden ser los precios populares a los caludes, pero claro, si tú llegas a un acuerdo con una asociación de comerciantes para precios populares, a lo mejor te viene la otra asociación de comerciantes diciéndote por qué no has llegado a ese acuerdo con ella. ¿Vale? Es decir, que las derivadas legales que pueda haber posteriormente no son tan simples, sino que tienen su cierta complejidad. Y analizar si es simplemente asumir un gasto a cambio de qué, es decir, qué servicio recibe el ayuntamiento, que la gente pague menos. El ayuntamiento, cuando abona los servicios que va a recibir el ayuntamiento. Lo otro es como dar dinero a una familia, y eso es una subvención. Y estoy diciéndolo sin haberlo analizado en profundidad y con el riesgo de equivocarme. Pero creo que el matiz de que puede ser una subvención encubierta, creo que hay que tenerlo en cuenta. El matiz de que las tasas que se cobran no son exageradas, creo que es importante, no solo son exageradas, las hemos aprobado entre todos, es decir, son tasas normales. Que cuando se instalan instalaciones, y va la redundancia de ese tipo, que generan daños, es obvio, que luego hay que repararlos, ¿vale? Y que además llegar a un acuerdo de ese tipo con una asociación de comerciantes y no con otra, cuando hay se puede hablar de arbitrariedad, que es algo en lo que la administración tenemos prohibido caer, es decir, una cosa es que tú potestativamente puedas llegar a acuerdos y otra cosa es que lo hagas de manera arbitraria. Y eso no se puede hacer. Es decir, el análisis de esta situación que parece tan simple como, oye, venga, vamos a dejarles que no paguen la tasa, que les pagamos la electricidad, etc., tiene alguna derivada y alguna lista un poquito más complicada. Eso no quiere decir que si hay unos argumentos razonables, pues el PNV no pueda cambiar de postura. Es decir, que no somos rocas inamovibles, el PNV, como imagino Bildu, como cualquiera, pero tiene que haber algo razonable y no el mero hecho del precio popular. ¿Qué es el precio popular? Es decir, ¿qué es el precio popular? Que cueste 3 euros es precio popular, que cueste 5 es precio popular, que cueste 1,5 € es precio popular. Pues hombre, depende de la capacidad de la familia, del número de niños y niñas que tenga la familia, el precio popular puede ser uno o puede ser otro. Por lo tanto, no es la que te digo, es decir, nosotros hemos trabajado sobre esto, lo que se te facilitó no fue una postura de no se va a hacer, sino que fue un informe con una opinión técnica sobre la que no coincidisteis y por eso se pidió una opinión técnica a Diputación, que para eso tiene también la tutela de los ayuntamientos, un servicio también de asesoramiento en ese sentido, y desde lo cual, como te digo, bien, dispuestos a sentarnos, a hablar, incluso a que si tenéis argumentos suficientes se pueda cambiar de opinión. Muchas de las cosas que se han mencionado ya las hablamos hace un año. Precisamente lo que nosotros echamos de menos
unas propuestas muy concretas para abrir un debate, para estudiar un detalle. No son propuestas cerradas, ni el precio propuesto estaba cerrado, ni necesariamente que cubriera o no la electricidad o otro tipo de gastos. Lo que echamos de menos precisamente es que hayamos entrado en detalle, que hayamos podido debatir cuál sería una propuesta que pudiera interesar a todos los grupos. Eso es lo que no se ha dado en ninguna comisión, en ninguna reunión a lo largo de todo el año. Bueno, si hay realmente interés, estamos totalmente dispuestos a hablar del tema. Por otra parte, tampoco se nos ha mencionado que otro tipo de asociaciones se pueden sentir vulneradas, porque ya digo, en lo que hemos podido hablar con los ayuntamientos, nos han dicho que a ellos se ha dirigido únicamente una asociación, no más de una, que casualmente es la misma que se dirigió a nosotros en Sopela. Si hay más, lo desconozco, pero en ese ayuntamiento nos han dicho que como tal asociación solamente aparecía. Hay más de una asociación de feriantes y lo curioso es que se haya dirigido a otros ayuntamientos y no a este. Por último, tengo otros dos globos. Uno se registró inicialmente hace más de 7 meses, que fue una propuesta para reponer los paneles de anuncios para la ciudadanía. Después volvió a registrarse el 2 de mayo, hace más de 3 semanas, junto con una solicitud que se nos hizo en Comisión de Urbanismo, y era que pudiéramos, se nos solicitó si pudiéramos indicar una ubicación sugerida de esos paneles. Pues bien, eso ya lo presentamos hace más de 3 semanas, pues sí nos gustaría saber una fecha aproximada, porque desde la primera solicitud, que fue motivada porque de repente desaparecieron los paneles que había para los anuncios de los ciudadanos, eso fue hace más de 7 meses. ¿Y una fecha aproximada de colocación? No sé, la fecha de entrega se han comprado hace una semana, 10 días aproximadamente, se han analizado 3 modelos diferentes, se han comprado creo que 8, si no me equivoco, 16. Son los 16 puntos que se plantean. Y por último, hace también 3 semanas solicitamos información sobre, concretar un poco cómo se van a financiar las propuestas de ciudadanía y oposición que aparecían en el pacto presupuestario firmado entre H. Bildu y PNV-PSE. Concretamente, solicitábamos ser informados de en qué fecha está previsto realizar el proceso participativo del que habla ese pacto presupuestario para llevar a cabo las propuestas de la ciudadanía, qué acciones concretas va a contener el mencionado proceso participativo, en qué fecha está previsto que los partidos de la oposición puedan presentar sus propuestas y cuál va a ser el procedimiento, trámites y documentación necesarios para que otros partidos de la oposición puedan presentar y comunicar sus propuestas al equipo de gobierno y ciudadanía sobre. Te respondo. La intención es hacerlo ya mismo, lo que pasa es que no queríamos que se solapase con el tema de la encuesta, ¿vale? Entonces en las siguientes semanas también será. Además luego se requiere un control de quién responde, hay que utilizar padrón, etcétera, porque las respuestas sean de la gente del municipio, etcétera. Quizá yo me explicase, ¿vale? Es decir, los partidos en esto no forman parte, es decir, los partidos tenían una partida de 100.000 euros que se dejó libre para la negociación presupuestaria. Quien llegó a un acuerdo con nosotros, que fue H. Bildu, nos apretó 100.000 y poquito más. Y eso es lo que estaba destinado a los partidos, que no quiere decir que nosotros, el presupuesto es algo vivo, y si DBTU quiere negociar con nosotros algo ahora mismo que entendamos que es atractivo, nos metamos en una negociación y esto será un toma y daca. Nosotros tenemos cosas que nos apetece hacer, DBTU igual también, y la misma invitación le lanzo a Bildu, le lanzo a Juancho y le lanzo a Manuela y a Teresa, que también me aprieta un poco a pesar de ser del equipo. Pero eso es donde van a participar los partidos políticos, los 100.000 euros corresponden a la ciudadanía, y eso, como se iba a articular y se dijo, es la ciudadanía meterá
¿Que en la selección puedan participar todos los partidos? Pues podría ser, no lo sé, esa parte no está definida, es el final. Pero lo que no va a ser es que los partidos políticos ahí planteen proyectos. Los partidos políticos tuvieron su momento de plantear proyectos, que fue en diciembre. Hubiésemos estado encantados de cerrar un proyecto más amplio y de haber dotado los partidos no con 100.000, sino con 200.000, 100.000 para uno, 100.000 para otro, ya nos hubiésemos sacado de algún lado y eso no se produjo. Por lo tanto, si hay intereses en proyectos que tengáis ahora, oye, nos sentamos y esto es un intercambio. ¿He respondido? Manuela. Sí, arratsaldeon. Desde nuestro grupo político, desde Podemos, instamos aquí en este pleno al alcalde y a la secretaria que, por favor, todas las llamadas que se me hagan a mi domicilio sean de carácter urgente, quiero decir, excepcionalmente de urgencia. Perdona. Por favor. Tomamos nota. Creo que este no es el foro para que nos digas a qué horas tenemos que llamar, es decir, el alcalde... por favor, si me dejas hablar, es mi palabra. Ya, pero yo No, modelo... es mi palabra. Pero yo modelo, tú nos das... No, es mi palabra. Perdóname, yo modelo, como te he dicho, y el alcalde, la secretaria, la interventora, el administrativo, el arquitecto, quien sea, llamará al teléfono de contacto que tenemos. Es más, y para que lo sepas, por si no te lo has leído, los concejales tenemos obligación de estar disponibles las 24 horas del día. Sí, ¿Vale? Por lo tanto, nosotros llamaremos al teléfono que se nos ha comunicado. Y en tu caso, no solo el que se nos ha comunicado es el fijo, sino que para buscar el móvil, que estaba mal comunicado y era erróneo, nos tuvimos que volver locos buscando alguna solicitud tuya en el Ayuntamiento de Sopela para encontrar tu teléfono móvil. Sí, bueno, yo por favor rogaría que cuando desde este grupo político metemos Perdóname, mociones, tú no eres ningún grupo político, eres una concejala más rica. rogaría que por favor no se nos ninguneara y se nos respetara, exactamente como nosotros respetamos a esta alcaldía. Cuando nosotros metemos las mociones, las registramos. Entonces, sí que nos gustaría que obtuviéramos la misma respuesta y que se nos respondiera por escrito. Desde este pleno, por favor, Como te he respondido antes, nosotros que tenemos por favor se nos responda por escrito por qué no se nos aceptan las nosotros mociones. tenemos varios medios de respuesta, los utilizamos. En este caso, fíjate, en el mismo día que lo metiste, me lo leí y llamé y te expliqué por qué no era una moción y por qué era un ruego. Por lo tanto, lo siento, Manuela, te lo he explicado. Bien. En infinidad de ocasiones. Tú no te pondrás de acuerdo conmigo y yo no me pondré de acuerdo contigo. Si estimas que es incorrecto, tienes la opción de impugnar esa decisión. Sí, pensamos que es incorrecto y que no se nos respeta. Bien, Y que se nos ningunea. pues como te digo, Seguramente nuestras mociones nos gusten y lo entendemos, porque se habla de energías renovables. Tan sencillo como instar a este ayuntamiento que en un tiempo determinado este municipio, estas instalaciones se alimenten de energías renovables. Entendemos que esa moción seguramente nos guste y lo entendemos perfectamente porque hay muchísima gente que está viviendo de las puertas giratorias y les haríamos una gran faena. Entonces no queréis que se debata ni que se ruegue, en absoluto. Pero por favor os pedimos respeto. Lo mismo que nosotros lo respetamos, y tú eres el alcalde de todos los vecinos de este pueblo, por favor respeta a nuestros votantes, a nuestra gente. te voy a reiterar solo para que quede claro. Tú no tienes votantes, los tiene DBTU. Bien, de acuerdo. ¿Vale? Es decir, tú te representas a ti misma. De acuerdo. Tú participaste en unas elecciones. Ahora voy a hablar yo. Porque hay que respetar a todos. Hay que respetar a todos. Tú te presentaste por un partido, supongo que asumiendo un programa y unas ideas, y cuando viniste aquí te pareció que, por lo que fuese, tú no tienes que respetar esos votos que la gente metió en la urna para DBTU y entiendes que te los puedes apropiar y la ley lo permite. Por lo tanto, no te estoy respetando absolutamente. Esto es simplemente una descripción de la realidad. Por lo tanto, Manuela, tú no tienes votos
tú eres una concejala no escrita, que te saliste de un partido voluntariamente por lo que fuese, los votos los tiene tú, no los tienes tú, y se te trata con la misma educación que se trata a cualquier otro partido, y de aquí creo que cualquiera podrá decirte que les llamamos por teléfono Irache, Willy, John, es decir, Juanchu, Teresa, es decir, aquí se habla por teléfono con todo el mundo de manera absolutamente natural. Por cierto, es una vía de las que la ley permite, ¿vale? Porque quien hace el orden del día, como te reitero, es alcaldía con asesoría de secretaría. En cuanto tú metiste ese escrito, que no moción, que es calcao al del mes anterior, calcao. Es una moción. No es una moción. Es una moción. Lo primero que debes aprender es que es una moción. Y eso no es una moción. Es una moción. Eso no es una moción. Es una moción. Eso no es una moción. Eso es un ruego. En el mejor de los casos es un ruego. Por lo tanto, lo que se hace desde aquí es dar forma al pleno para que los temas que vosotros queréis tratar se puedan tratar, pero se puedan tratar en el lado que corresponda. Yo estoy encantado de debatir incluso, si quieres, de energías renovables, y es que, Manola, que estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que es que estoy de acuerdo, pero tiene que ir en el sitio que tiene que ir. Yo no puedo poner eso como moción, porque no lo es. Lo puedo poner como ruego y puedo permitir que se debata, lo que no puedo permitir es que se vote, pero lo se puede debatir. Por lo tanto, no digas lo que no es. Lo que pasa que, quizá, por la experiencia o el no querer asumir cuáles son las normas de juego de un pleno, te lleven a actuar así. Pero no nos acuses a los demás de falta de respeto cuando quien creo que está generando una mayor falta de respeto, en este caso, eres tú. Bueno, ya te has dado a gusto, ya has sido defensor, en fin, bueno. Sí, he sido Estupendo. Nos parece una falta de respeto y, por favor, os rogaría que, por favor, lo mismo que nosotros registramos por escrito, que las respuestas también las des por escrito. Yo te respondo que las respuestas las daré y actuaré contigo exactamente igual que con el resto del mundo, porque creo que no tengo que tener ningún trato especial con nadie, todo lo contrario. Y por lo tanto, en este ayuntamiento se actúa con absoluta normalidad, con todos los partidos, con los que están de acuerdo con nosotros, con los que no están de acuerdo. De hecho, casi siempre hemos conseguido llegar a acuerdos con todo el mundo, o sea que tan raros no debemos de ser. No creo que a casi nadie le suele molestar cuando le llamamos, y cuando se llama, por cierto, es para ayudar y decir, oye, mira, esto es de esta manera, te lo vamos a poner aquí, lo vamos a hacer por este motivo, porque la otra opción es que no te llamase, que no hiciésemos nada y que te lo encontrases de sopetón. El respeto implica que yo, el mismo día O sea, que que tengo tú... que estar agradecida. Yo no sé si agradecida, yo no te pido que me agradezcas nada. Yo lo que te indico es que el mismo día que tú metiste ese ruego por escrito... No, perdona, es que no lo hago, es una moción. No, pero es que mira, ¿ves eso de ahí? Es que se aceptable Mira, los ayuntamientos. te voy a poner un porque es que- ejemplo. Tú a esa silla roja le puedes llamar manzana, pero es una silla. Pues lo que tú Es tienes una ahí le moción. puedes llamar moción, pero sigues Estás siendo hablando, ruego. de verdad, es una moción. No, no te estoy faltando. Es una Es que moción. ante tu En otros desconocimiento, ayuntamientos- perdona, si crees que eso es así, tienes la forma para poder impugnar el acuerdo o el orden del día si tú crees que yo me equivoco. Si yo me estoy equivocando, impugna mi orden del día. Yo lo que entiendo es que me llamas por teléfono y me dices que es que la secretaria está muy ocupada y no puede atendernos. Perdóname, ¿Cómo que no puede Primero, atendernos? primero, Es la eso... secretaria de todos los, Eso es primero, los concejales. Primero, eso es estrictamente falso. Te llamo yo porque soy el alcalde. Quien hace el orden del día del Eso no alcalde es falso. soy yo. Y lo que te dije es que tras consultarlo con secretaría y con asesoría jurídica, es decir, el resto de los TAPs, que todos entendíamos que eso es un ruego. Por lo tanto, no voy a decir que mientes, voy a decir que me entendiste mal. Voy a decir que me entendiste mal. Te entendí perfectamente. No, vamos, no me entendiste nada por lo que veo. De hecho, O sea, yo hablo con Laura sí. y me dice que la palabra instar que no puede ser, pero que a lo Bien. mejor utilizando otro lenguaje podría entrar. Bien, pues Entonces, negociamos, Laura y yo. perdóname, utilizando otro lenguaje sigue siendo un ruego. Primero porque invade competencias de alcaldía. Y el criterio de alcaldía es que es un ruego. Y como te he dicho, y te reitero, si crees que estoy equivocado, te invito a que impugnes el orden del día. Impugna el orden del día y si estoy equivocado te darán la razón. Norbaitek beste regu edo galderarik?
Bueno, egiazateko zonarketa txiki bat egin nahiko genuke, zaila da esan den guztia eta gero entzutea eta entzun baiezko boroi, kai otorga, y claro, a veces se han hecho muchas cosas. Barkatu, baina kalentez txiki bat egingo dut. DBTU planteatu ditu bost gai, oso interesgarria, baina bost gai hori buruz EH Bildu eta beste talde guztiok gure erantzun emango bagenu, gau pasa emango genuke hemen. Oso gai sakona dira, oso gai potenteak eta batzuetan ados egon gaitezke, baina beste batzuetan ez gaude bat ados. Orduan, ez da guk ere gai horietaz guztietaz gure iritzi daukagula eta ez du inondik inora bat egiten egin den interpretazioarekin. Comentaba que claro, que después de todo lo que hemos oído, a veces callar y parecer que no estamos en el pleno, pues porque tenemos un juego de pregunta de otro grupo, nosotros no tenemos opinión sobre estos, son 5 puntos de mucho calado algunos, el Hospital Luturiz, el Videogorri La Icastola, la Asociación de Feriantes, los paneles de información y la propuesta de desarrollo del presupuesto, que si Bildu, me imagino que el resto del grupo, entramos a saco a ver cómo interpretamos esos 5 puntos, bueno, pasamos la noche aquí, creo, porque son 5 puntos de mucho calado y que tenemos nuestra opinión y que no tenemos por qué compartirla con las cosas que se ha dicho aquí, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, harritu gaitu, eta orain zuri esaten dizut, Joni, eman diozu erantzunean, eman duzu hainbat informazioa, guk horretez ezagutzen ez genituen. Osa, batzordetan eman ez dena, zehazmehatz logaitan erantzun bat eman duzu, eta guk ez genituen ezagutzen, eta oso dugu bestera lekua hori jakiteko, beste eta horretarko daudela komisioa. Osa, esan duzu, Bidegorria badagoela enpresa bat, arrisku hori aztertzeko. Bakazu, Willy, ez que esan ditu dara kastoletan zea kontratatu. Osa, zinezkoa da komisioetan zuei esatea, ez zuden kontrataturik. Bien, claro, la empresa esta, que se ha pedido un estudio, bueno, ha habido respuesta a 4 puntos que no teníamos ni idea de que existían esos, sino incluso presupuestarios, que en el plazo corto se va a hacer el desarrollo de los 100.000 euros que también se ha pedido una empresa que haga el estudio de lo del peligro del Bidegorri. Lo se ha apuntado, pero tengo una anarquía de papeles, porque he ido sobre la marcha, igual se me pasan los 4 horas. El otro era, espera un poquito, prefiero perder el segundo y encontrarlos. Sí, lo del Bidegorri, lo de que ya se han comprado los paneles, lo de las 100.000 euros y que se ha pedido un informe de votación para el tema de las barracas. Claro, son 4 temas y de repente los concejales nos enteramos así porque, por casualidad, de que se está trabajando en esos temas y no teníamos ninguna información. Si creemos que eso tiene que traer una anterioridad a las comisiones y si es cierto que casualidad, que no he hecho ni el grupo, que estos 4 puntos, y es también casualidad que los 4 puntos hayan sido entre el miércoles pasado y hoy. Oye, las casualidades existen, pero hombre, la última comisión fue el miércoles y de ninguno teníamos ninguna idea. A ver, que nos entremos en un pleno así por casualidad, reflexión y segunda reflexión. Y nosotros tampoco creemos que el pleno sea el lugar creemos que para eso son las comisiones, es el lugar de trabajar, pero esta pregunta la hicimos, la registramos en comisión y se nos dijo hacerse a la alcaldía. Hombre, podemos ir a molestar al despacho, pero para eso sí que está el pleno. No queremos saber las respuestas que ha dado la gente a la encuesta, pero preguntamos en comisión registrada de comunicación, o sea, en la que toca y en la que corresponde. El presupuesto de eso igual no está haciendo, pero bueno, el presupuesto de esto, ¿cómo se ha seleccionado ese muestreo? ¿Cuál ha sido el tipo de pregunta? Pues porque mucha gente nos ha venido a mostrar su sorpresa. Entonces, todo eso lo hicimos y lo volvemos a traer aquí. Tampoco queremos conocer la respuesta aquí en concreto, porque desde luego no queremos una respuesta, decir, bueno, ya, no, está hecho, que se nos diga claramente y que esa respuesta se traiga a la se lleve o se nos dé con fundamento de la comisión que corresponda. No solamente la respuesta, ¿no? Hemos hecho el muestreo, cuál ha costado, qué empresa lo ha hecho, cuál ha sido la labor de cocina que se lo hacen todas estas encuestas, pues siempre hay cocinas, entonces, bueno, pues eso lo queremos saber, pero no es el pleno, es eso, es la comisión de comunicación, consideramos, y allí lo preguntamos. Bien, en la comisión de comunicación yo creo que ya había resultado, como os he comentado antes, se va a hacer la semana que viene la presentación a los concejales de cuál ha sido el resultado de la encuesta y ahí podréis preguntar a quien ha hecho la encuesta todos los aspectos técnicos que queráis. Es decir, yo no tengo idea, yo no soy sociólogo, por lo tanto, a mí me darán el resultado, me imagino que sobre el lunes y ya está. Y sobre el martes o miércoles se os convocará pues, para haceros la presentación antes de que eso se cuelgue lógicamente en la web municipal, que se colgará el resultado de esa encuesta que se ha hecho,
igual así lo demuestre, o etc. ¿Vale? Sobre las respuestas que le daba yo, que le diera yo, a ver, no sé realmente cómo expresar esto. El equipo de gobierno, obviamente, negocia, trabaja con diferentes grupos, toma iniciativas y ni mucho menos va a estar comunicando su trabajo diario a todos los grupos, de la misma manera que tampoco comunicamos nuestras negociaciones con vosotros en el tema presupuestario al resto de grupos. Por lo tanto, debe tú, en un momento dado, plantear unas preocupaciones que nos parecen interesantes, que las tomamos, las abordamos y nos preguntáis, como las podía haber preguntado en mi despacho, y se le comunican. Y si vosotros tenéis cualquier otra línea de trabajo con nosotros, se os comunicará y se os dirán. Quizá también confundamos lo que es una comisión informativa. Una comisión informativa es una comisión de debate de asuntos que van a ir al pleno y por eso dictamina. Y nosotros, además de eso, incluimos muchas más cosas. Pero lo que obviamente no incluimos es todo lo que pasa en el día a día de un ayuntamiento de este tamaño. Primero, porque es imposible. Y segundo, porque ni siquiera sabemos qué puede ser de interés de cada uno. Comentamos lo que entendemos que es importante, y a veces entre las comisiones y el pleno efectivamente se contratan cosas, porque no nos paramos. Cuando se acaban las comisiones el miércoles no nos cogemos vacaciones hasta el jueves y se sigue avanzando. Yo me he estimado oportuno preguntarlo aquí, y sobre las cosas que tengo respuesta y que conozco, le respondo, igual que os haría a vosotros con cualquier otro tema que tuviésemos, pero eso desde luego ni de lejos es exigible al equipo de gobierno, porque podemos tener abiertas diferentes líneas de trabajo con cualquier concejal que tenga bien plantearnos propuestas y que podamos llegar a acuerdos, y esas propuestas y acuerdos no las vamos a estar explicando en cada comisión, en cada ley. Eso es parte del trabajo diario de cualquier institución normal que hacemos nosotros, como hacíais vosotros en la legislatura pasada, que era normal, y llegabais a acuerdos con el PS en unas ocasiones, llegabais a acuerdos con el PNV en otras, y se trabajaba en esa dirección. Y no se iba hablando de cada punto en cada comisión y en cada pleno, porque es inoperativo. Es decir, hablar de si se van a colocar 16 paneles, pues hombre, pues a mí me parece interesante, pero a lo mejor a vosotros no lo sé. Y cuando alguna comisión se ha alargado, porque alguna comisión se ha alargado, también hay que irse aquejados de que damos exceso de información. Entonces, busquemos el punto intermedio. Sí ha habido quejas de comisiones, en este caso de turismo, etcétera, que se han alargado, y ha habido quejas para que sean más cortas. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿Queremos mucha información? ¿Queremos poca información? ¿Queremos poca intermedio? Nosotros la información que trasladamos, que es más de lo que es una comisión informativa, porque una comisión informativa, como digo, es básicamente para trabajar, debatir y profundizar en los temas que se proponen para el pleno y dictaminar sobre ellos, y a partir de ahí, como si queréis establecer reuniones mensuales con nosotros o semanales, que estaremos encantados de estar y explicaros más en profundidad muchas cosas, pero cada foro es para lo que es, y este equipo de gobierno seguirá trabajando en esta línea, porque, vamos, iba a decir si Dios quiere, no todo el mundo vea a Dios. Si podemos, intentaremos tener líneas de trabajo con todas las diferentes sensibilidades de este pleno. Ez nahi sartuko debate batean, alferrikazoa delako eta askotan iritsi zero kontrajarri ditugulako, eta orduan ez nazo konbentzituko eta etxetu konbentzituko. Argi eta garbi. Guk uste dugu funtsezko informazio batzuk ekarri behar direla da. Ekarri behar ez gertatu batzorretara. Aurrean dut eta artean ezake deialdi guztiak bere gintza eta orokorrean. Bueno, aprobación se procede al acta, dación de cuenta de decretos, luego se pregunta. Acta estándar. Vale, acta estándar. Eso vale para un roto y un descosido, claro. Ahí podemos meter lo que haga falta. Nosotros no estamos diciendo que en cualquier momento se dé, claro que no puedes estar cogiendo el teléfono a diario. Hoy me ha llegado este informe, bueno, pero una vez al mes, para eso están las comisiones, y creo que hay informaciones pertinentes e informaciones de tercera división. Hombre, creo que hay temas que sí son importantes y que hay que tratarlos aquí a las comisiones. Nadie va a decir que ha habido una discusión en un bar y que se ha roto una... No. Es decir, esos temas igual no, pero si hay temas que están de calado y que tienen que llegar, o sea, porque lo más triste es que te enteres en el bar, cuando la gente te lo dice. Me han llamado para hacerme una encuesta. Oye, ¿qué pasa que han plantado unas barracas ahí? ¿Qué pasa que ha venido un circo y ha desaparecido? Digo, por unirlo al tema de las barracas. Que un pueblo ha llenado el circo, ha llenado el pueblo de carteles y de repente ha desaparecido.
que igual no son temas, no quiero mezclar ni sacar todo, pero bueno, una vez al mes, esa información que encima es válida para funcionar, para colaborar, para aportar entre todos, lo que suele declarar las comisiones. Muchas veces es sesión, Félix se suele quejar de que su comisión es una macrocomisión, un saco sin fondo. Bueno, pues es cierto, lo es, pero bueno, para eso está. Sin más, vamos a discutir, pero creemos que el criterio de lo que es una información pertinente y principal, de lo que no es una información de quinta división, a ver, el sentido común creo que lo tenemos todo, creo, vamos, para distinguir qué es importante y qué no es importante. Y ya está. Pues nosotros, y recogiendo vuestro guante, es decir, en las comisiones informativas seguiremos llevando los asuntos que son de trabajo para el Pleno, y si queréis tener una reunión mensual conmigo, por ejemplo, para tratar de temas que las comisiones no van a ir, porque las comisiones informativas, por mucho que su propio nombre indique informativa es otra cosa, y Nacho, no sé, son para que no esté la coticusta, son para trabajar, debatir y examinar sobre asuntos de Pleno. Yo no tengo ninguna pena en que quedemos un día con quien sea de vuestro grupo, que pase y se esté conmigo 1 hora, 2, 3 o las que sea. Si son muchas, que tengo una Coca-Cola en las pastas, y si tal, pero vamos, creo que ese tipo de información se hace tú a tú